Para el tratamiento de fracturas pélvicas complicadas, Madison Ortho presenta Sistema de placas pélvicas Mantaro, un sistema completo para cubrir las fracturas más complicadas de pelvis y acetábulo. Madison Ortho, innovación y tecnología al servicio de la salud. Chinoy, experiencia que da vida. Medsan, importador exclusivo de GPC, brinda productos registrados en COFEPRIS, además de otras certificaciones mundiales. Contamos con las líneas de cadera, columna, clavos y placas de última generación. Los invitamos a registrarse en nuestra página web para ganar uno de estos premios. Orangelart, el coadyuvante más completo para prevenir la OA. Colágeno no hidrolizado tipo 2, UC2. Mecanismo de acción único. Continuando con el programa de Politrauma, vamos a hablar sobre la rodilla flotante. Y es que en 1975, Blake y McBride establecieron el concepto de rodilla flotante para describir las fracturas ipsilateral de fémur y tibia donde la rodilla es desconectada del resto de la extremidad. El mecanismo de producción es un trauma de alta energía, usualmente por colisión de carros, motos, accidentes en trenes, desastres naturales o pacientes que son atropellados en la vía pública a alta velocidad. Se debe hacer una valoración inicial del paciente y se debe considerar que es un paciente politraumatizado, donde debemos examinar estrictamente las extremidades y descartar tanto las lesiones vasculares como las lesiones nerviosas que van a empeorar el pronóstico de estos pacientes. En la rodilla flotante encontramos usualmente una afectación en el 7% de la arteria poplitea y 69% de los casos cursan con una fractura expuesta ya sea en el fémur o en la tibia, los que nos lleva a una tasa de mortalidad aproximadamente del 10%. Considerar que si un paciente de estos tiene una lesión de la arteria poplitea, es una fractura expuesta severa y una extremidad con gran compromiso de los tejidos blandos, puede llevar a la amputación en el 9% de los casos durante las primeras 24 horas. Considerar que el embolismo graso y el síndrome compartimental son otras de las complicaciones en estos pacientes. Las lesiones de los ligamentos de la rodilla, especialmente la inestabilidad rotatoria anterolateral, se encuentra comúnmente y debemos, ante una rodilla con una severa hemartrosis, descartar una fractura intraarticular o una lesión ligamentaria. Como decíamos antes, el mecanismo de estos pacientes es un paciente con un trauma de alta energía y debemos de hacer una valoración integral del paciente. Debemos de determinar si el paciente es estable hemodinámicamente y podríamos considerar allí hacer una osteosíntesis inmediata y definitiva, pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, debemos de considerar primero un control de daño con una fijación externa. El enclavado intramedular es la fijación óptima cuando ambas fracturas son diafisiarias y utilizar placas cuando hay compromiso de la articulación, ya sea del fémur o de la tibia. En el 40% de las rodillas flotantes se requiere una combinación de ambos implantes y esto muy a tenerlo en cuenta, las lesiones ligamentarias y las meniscales en fracturas intraarticulares da el peor pronóstico para estos pacientes. Encontramos estos pacientes con lesiones asociadas severas
como son traumas de tórax, lesiones abdominales, traumas craneoencefálicos, lesiones arteriales vasculares. Por eso este paciente lo debemos de manejar con el protocolo de un paciente politraumatizado. En las fracturas, la clasificación de Freiss tipo 2, se realizó este estudio con una resonancia magnética previo a la cirugía y se encontró que más o menos en el 70.3 de los pacientes presentaban una lesión ligamentaria, 57% rupturas del cruzado anterior, 8% lesión del cruzado posterior, 27% del colateral medial y 19% del colateral lateral. Igualmente compromiso del menisco medial en el 38% y menisco lateral en el 30% de los casos. Entonces, ¿cómo debe ser el manejo de estos pacientes? Esto es un paciente con un trauma de alta energía y debemos valorarlo como un paciente politraumatizado porque tiene unas lesiones que pueden comprometer la vida del paciente. Por lo tanto, los protocolos de soporte vital en trauma avanzado deben ser seguidos rigurosamente y el paciente debe ser estabilizado con una fijación externa antes de realizar un procedimiento ortopédico definitivo. Las lesiones asociadas como de tórax, lesiones vasculares, lesiones de trauma craneoencefálico juegan un rol y un papel importante para nosotros definir si vamos a hacer un tratamiento definitivo inmediato o vamos a hacer un control del daño. Entonces, si nosotros nos definimos por un control del daño, debemos utilizar un fijador externo y también valorar si el paciente tiene una o no fractura expuesta y si tiene lesiones vasculares asociadas o un síndrome compartimental, para lo cual nosotros debemos de realizar una fasciotomía. En pacientes con extremidades severamente lesionadas, nosotros debemos de tener en cuenta este puntaje de MIS, en el cual es una herramienta probada útil para el manejo clínico y legal de tales lesiones y definir si este paciente va a terminar en una amputación. Lesiones severas de estos tejidos blandos, como vemos en la imagen, debemos de valorarlas, como decíamos, con el MES para determinar el pronóstico de este paciente. Hacia el año 1978, Fraser desarrolló la clasificación de estas fracturas y determinó la de tipo 1 a la verdadera rodilla flotante que nosotros conocíamos inicialmente, que es una fractura diaficiaria de fémur y una fractura diaficiaria de tibia sin compromiso articular. Pero después ya vino la clasificación de tipo 2, es cuando hay una fractura, la tipo 2A es una fractura diaficiaria de fémur con compromiso articular de la tibia, la 2B, fractura diaficiaria de tibia con compromiso articular del fémur, y la 2C, que es una fractura articular de la meseta tibial y del fémur distal. Y ahora hay una subclasificación que sería tipo 3, que es cuando hay compromiso de la rótula. El tratamiento entonces en la rodilla flotante tipo 1, que es la que se conoce como la verdadera rodilla flotante, es el estándar de oro, es el clavo centromedular, siendo el clavo de fémur colocado de una forma retrógrada, como vemos en la imagen. Aquí vemos otro caso de otro paciente con fractura diaficiaria del fémur, la fractura diaficiaria del tibia, manejado con ambos clavos centromedulares y con la evolución y la consolidación de las fracturas. Cuando nosotros vamos a colocar un par de clavos, lo aconsejable es que se fije primero el fémur y después la tibia, debido a que si hacemos manipulación de la tibia para estabilizarla primero antes que el fémur, los movimientos del fémur pueden causarnos un daño mayor en los tejidos blandos o un riesgo de un embolismo graso. En las rodillas flotantes tipo 2, el que está afectada la articulación, es importantísimo, como toda fractura articular, realizar una reducción anatómica y una estabilidad absoluta de la fractura, y la zona metafisiaria y diaficiaria se pueden manejar indirectamente con un principio de estabilidad relativa y una osteosíntesis mínimamente invasiva. Miramos este caso con un paciente con una fractura que afectó o hizo compromiso tanto de la rodilla como de la tibia, y se le realizó una osteosíntesis con un clavo y unos tornillos de compresión interfragmentaria en la fractura femoral distal y una placa para la fractura de la meseta tibial. Este otro paciente de 21 años de edad con un compromiso de una fractura diaficiaria de tibia y una fractura supraintercondilia severa del fémur distal, en que se realizó una reducción y osteosíntesis del fémur distal y un enclavado centromedular a la tibia,
y aquí está el seguimiento del paciente a los 2 años con la consolidación de las fracturas. Tenemos pacientes más complejos como esta paciente con un accidente de tránsito en el cual presenta una rodilla flotante bilateral, como podemos observar en el lado izquierdo una fractura transversa de fémur y en el lado izquierdo una fractura segmentaria que se manejó con 2 clavos tanto a fémur y otros 2 clavos a la tibia con la correspondiente buena evolución de las pacientes. ¿Cuál va a ser el pronóstico de este paciente? Y para nosotros valorar el pronóstico de este paciente podemos tener en cuenta la valoración del Carlston, donde ellos van a valorar varios ítems como son el dolor, la dificultad para caminar, la dificultad para subir y bajar escaleras, la limitación para el trabajo, la atrofia muscular, dándonos excelentes, buenos, moderados o pobres resultados. Y definitivamente los cirujanos consideran que este tipo de fractura abierta, intraarticular y conminuta, las lesiones de los tejidos blandos asociadas como indicadores del pronóstico del resultado final. Series indican peores resultados cuando ambas fracturas son intraarticulares y la afectación ligamentaria intraarticular empeora el pronóstico hacia la rigidez de la rodilla. Entonces, definitivamente, si las fracturas son diaficiarias puras, hay mejor resultado. Si hay un compromiso articular, dependiendo de la reducción, vamos a tener un buen o mal pronóstico, pero si hay compromiso articular y fuera de eso compromiso ligamentario, vamos a tener el peor pronóstico en estos pacientes. En conclusión, estos pacientes cursan con un trauma de alta energía asociado a compromiso de otros órganos, hay un severo compromiso óseo, hay lesión de los tejidos blandos, se pueden presentar lesiones ligamentarias de la rodilla y hay que hacer una valoración tanto neurológica como vascular del paciente, hacer un control del daño y después de que tengamos esto resuelto, probablemente vamos a poder llegar a una osteosíntesis definitiva en el paciente. Buenas tardes, agradezco la invitación a FEMECOT. Salvamento contra amputación, la gran controversia. Declaro no tener ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial. El manejo de una extremidad severamente traumatizada sigue siendo un tema de debate y difícil dilema. Estos son los pacientes que nos llevan con trauma de muy alta liberación de energía que terminan complicados o amputados, razón por la que la toma de decisiones resulta de suma importancia. Es así como nos convertimos como en la película El bueno, el malo y el feo. El bueno porque logramos recuperar la extremidad, el malo porque realizamos una amputación en forma tardía y lo hacemos mal. El feo porque a pesar de que esta extremidad no será viable, seguimos insistiendo. Nuestro objetivo será, si decidimos no amputar, preservar una extremidad completamente viable y funcional. Sabemos que la amputación tiene una muy mala reputación entre nosotros los cirujanos y que siempre será una difícil decisión, y más al tratarse de un paciente politraumatizado en donde el objetivo principal será salvarle la vida, principio de vida antes que la extremidad. Debemos de realizar una evaluación meticulosa de la cinética del trauma, valorar el tipo de fractura. Recordemos que a mayor conminución, esto produce mayor liberación de energía y representa mayor compromiso de tejidos blandos y neurovascular. No hay que olvidar el grado de contaminación que pudiera tener de acuerdo al sitio de lesión. Hay que tener muy en cuenta que la estabilización temporal con fijados externos de manera inicial es fundamental para el pronóstico de nuestros pacientes. Es importante hacer una clasificación correcta, siempre individualizando al paciente, inclusive la lesión, con un buen juicio clínico, apoyados con un equipo multidisciplinario, con la mayor empatía reconociendo nuestras habilidades y recursos. Y nos preguntamos, ¿qué haríamos si fuera nuestra pierna? ¿Y qué pasa si en el intento de realizar un salvamento de una extremidad severamente lesionada terminamos realizando una amputación tardía? Tendríamos lo que Hansen denominó las 4 Ds. El paciente termina desmoralizado, no cumplimos sus expectativas, termina desempleado, divorciado, drogadicto y yo agregaría una 5ª D. Nosotros vamos a terminar demandados. La clasificación de Gustilo y Anderson sigue siendo el método más utilizado para evaluar las fracturas expuestas. Vemos cómo las fracturas expuestas 3B con gran pérdida de cobertura cutánea, 1 de cada 2 pacientes va a terminar complicado. Y en las expuestas 3C con lesión arterial que requiere reparación vascular para mantener su viabilidad, vemos que 1 de cada 2 pacientes terminará infectado o amputado. Esto también nosotros lo pudimos corroborar en el estudio que hicimos en nuestro hospital. No debemos subestimar el daño a tejidos blandos, la cobertura cutánea, el daño óseo. Sabemos que una evaluación inadecuada nos podrá guiar a una mala toma de decisiones y variará de acuerdo a la experiencia del cirujano. En el estudio que realizamos nosotros en la UMAE, entre 131 ortopedistas observamos una concordancia interobservador del 80% y vimos que la experiencia del cirujano nos da una doble posibilidad de tener una lesión más precisa, logrando menos amputaciones innecesarias.
En las fracturas vasculares o lesiones vasculares expuestas 3C se requiere de un diagnóstico inmediato de la lesión arterial y pronta reparación para evitar complicaciones locales y sistémicas de isquemia reperfusión. Es importante tomar el tiempo de isquemia caliente de 6 horas para la posibilidad de salvamento, ya que el músculo no va a soportar una isquemia mayor de 6 a 8 horas, por lo que a pesar de hacer un buen trabajo de revascularización, fogartear, recuperar pulsos y llenado capilar, invariablemente el músculo isquémico, debido al retraso en la revascularización, se verá de esta forma necrótico. ¿Qué criterios de amputación tenemos? Se desea que una pérdida ósea mayor de 8 centímetros, pues ahora tenemos técnicas de recuperación ósea, defecto óseo con lesión del aparato extensor de la rodilla, lesión severa del tobillo y pie, lesión severa del nervio tibial posterior. Les comento que tampoco es un criterio absoluto de amputación. Bose nos demostró que a 2 años de la lesión, la mitad recuperaron una sensación plantar normal. ¿Qué es importante tomar en cuenta? La gravedad. Hay muchos sistemas de puntuación que se han propuesto por diversos autores para guiarnos en la toma de decisiones. Y vemos que el NISA, a pesar de tener una gran sensibilidad y especificidad, no es el mejor. El MES sigue siendo hoy por hoy el sistema más utilizado para evaluar las extremidades severamente lesionadas como índice predictivo, ya que es fácilmente reproducible, relativamente simple y nos va a ayudar en la toma de decisiones. Esto es que ningún sistema ha sido capaz de predecir una recuperación funcional. En el 2009 se realizó el proyecto LIP con 545 pacientes, los dividieron en 3 grupos y vieron que las complicaciones más frecuentes fueron la infección debida y pseudoartrosis, concluyendo que ningún índice cumple totalmente la expectativa de predicción de salvamento a la necesidad de amputación. La lesión de partes blandas fue la que más impacto tuvo en la toma de decisión entre amputar o salvar la extremidad. En este estudio que realizamos en el Servicio de Fracturas Expuestas de mi hospital se demostró cómo es que la amputación primaria disminuye las quejas, demandas, costos y complicaciones. En cambio, una mala decisión o amputación secundaria aumentará la estancia hospitalaria, el número de cirugías y por ende costos y complicaciones. Podemos observar cómo los costos de salvamento fallido incrementaron de $7,000 a $15,000 y esto lo realizamos en el 2002. Analizando los costos de hospitalización, operaciones secundarias, la rehabilitación y de la prótesis, se llegó a la conclusión de que la amputación es más costosa que el salvamento de la extremidad. ¿Por qué? Debido al mantenimiento de la prótesis, como un automóvil, requiere mantenimiento, cambio de modelo, por lo que el salvamento deberá realizarse siempre que sea posible, aprovechando los avances tecnológicos, herramientas reconstructivas que tenemos. Vemos también cómo los costos de salvamento inicial parecen caros al principio, pero con el tiempo la amputación se vuelve más costosa. Se han evaluado los resultados funcionales a largo plazo de acuerdo a las guías de incapacidad AMA y calidad de vida SF36, en la cual no se encontraron diferencias. Debemos de tener en cuenta los estudios de Gopal en relación a lo importante que resulta la rápida cobertura cutánea dentro de las primeras 72 horas para obtener mejores resultados. Será necesario realizar un adecuado desviamiento casi oncológico. Hay que remover todo el tejido muerto o contaminado para eliminar todos los desechos. Inclusive podemos utilizar lupas para permitir una mejor evolución y recuperación de nuestro paciente. Esta aplicación MOWA es una app que pueden bajar de su celular y nos va a permitir analizar las heridas. Tomamos una fotografía de la lesión, la enmarcamos y mediante un software nos va a mostrar el porcentaje de necrosis, de fibrina o de granulación que tiene nuestra herida y nos podrá ayudar a evaluar las lesiones antes y después del desvidamiento. Les presento este caso clínico masculino de 50 años atropellado por montacargas. Tiene una fractura expuesta a 3B de tibia. En nuestro hospital nosotros realizamos a las 48-72 horas después del desvidamiento inicial un desvidamiento completo y minucioso. Vamos a retirar todo el tejido muerto sospechoso. Evaluamos inclusive las condiciones de la piel esfacelada y si tiene vasos trombosados como aquí hay que retirarla. Hay que realizar la estabilización definitiva de la fractura con clavos centromedular no fresado de tibia que nos va a permitir un mejor manejo de tejidos blandos. Es muy importante nunca dejar ni el hueso ni la fractura y mucho menos el implante expuestos, tal y como lo aconseja Gopal, por lo que siempre que sea posible vamos a avanzar con gajos musculares que nos van a permitir cubrir la fractura. Y de esta forma vamos a obtener resultados con adecuada cubierta cutánea, sin fístulas y logrando la consolidación de la fractura siendo completamente funcional. En este otro caso, este paciente de 38 años, accidente en moto, tuvo una fractura 3B de tibia y una pérdida ósea de 8 centímetros aproximados. Después del desviamiento inicial y la estabilización temporal con fijados externos a su ingreso, a las 72 horas lo metimos para realizar un desviamiento amplio y colocar una barra de transporte óseo para poder hacer una corticotomía proximal, para hacer un acortamiento agudo, en el cual nos va a permitir que vamos a acercar los extremos óseos y con la piel redundante disminuir la pérdida cutánea que presenta y de esta forma yo voy a proteger mejor mi sitio de fractura.
Sabemos que al hacer un acortamiento agudo de más de 8 centímetros está latente el peligro de acodamiento de los vasos sanguíneos, por lo que lo descartamos mediante oximetría de pulso. Terminamos colocando la terapia de presión negativa utilizando esponja de plata para prevenir infección para el manejo de la cubierta cutánea. Logramos recuperar la longitud mediante un regenerado de óseo de 12 centímetros. El paciente presentó una complicación a pesar de la compresión no avanzada. Entonces, ¿cuál era la causa? Este fragmento óseo cortical que interfería con el contacto, el cual lo retiramos. Planeamos la cirugía. Retiré la regleta de transporte 10 días antes de la cirugía y para proteger el regenerado óseo decidí colocar un cabo de tibia no fresado bloqueado. Para el sitio de fractura utilicé la placa especial metafiscal distal de tibia con bloqueo anteroposterior mediante accesos mínimos. Siempre acostumbro colocar una aguja hipodérmica en la articulación cuando trabajo cerca de ellas. Esto me permite guiar al colocar la placa y los tornillos sin llegar a invadir la articulación. Tenemos un control final. Cabe mencionar que aproveché también el abordaje del clavo para tomar injerto óseo autólogo de esponjosa y colocar en la fractura. Vemos los abordajes de mínima invasión. Logramos la consolidación de la fractura, la recuperación de la longitud de la extremidad y la corticalización del regenerado óseo. Y no tenemos problemas de cobertura cutánea y mucho menos fístulas, teniendo una extremidad recuperada completamente viable y funcional. Les presento un video que fue tomado por el mismo paciente, en el cual muestra el estado que guardan sus tejidos blandos, las huellas de batalla del transporte y del colgajo, así como del injerto de piel, así como el total y completa recuperación de la funcionalidad de su extremidad recuperada para realizar todas sus actividades, incluso las de jugar básquetbol. Recordemos que en la decisión de amputar o preservar una extremidad debe de prevalecer la experiencia y juicio del cirujano. La indicación de salvamento debe ser cuidadosamente evaluada. El objetivo principal será siempre evitar una amputación secundaria. Si logramos salvar la extremidad, será un logro inapreciable para el paciente y para todo el equipo de salud. Será necesario echar mano de todas las herramientas del arsenal terapéutico con el que actualmente contamos. Recuerde, el paciente acepta más fácilmente una amputación primaria que posteriormente. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos de la lesión de nervio ciático y para ello nos situaremos en esta gran obra de Gunther von Hagen situado en esta región anatómica. El nervio ciático principalmente lesionado en la gente joven, sobre todo en aquellos que practican deportes de élite, accidentes automovilísticos o aquellos que practican deportes de alto impacto. En el anciano, por lo contrario, principalmente está dado como secuela de las fracturas de cadera y de las artroplastías. En los niños está documentado que la aplicación de inyecciones a nivel glúteo es un factor de riesgo para presentarlo, pero también en el adulto, como se marca en esta bibliografía, principalmente con el uso de aplicaciones intramusculares de analgésicos, antibióticos y esteroides. Y en los niños las osteotomías de pelvis en la infancia está marcado principalmente como un factor de riesgo para presentar esta lesión. Fracturas tan severas y multifragmentadas como estas que observamos en las imágenes superior derecha e inferior, ¿sí? Se habla de un riesgo de presentar daño hasta del 30% y en el manejo postoperatorio de hasta el 15%. Ya hay publicaciones que marcan un riesgo postoperatorio de hasta más del 18% y algunas otras con secuelas importantes como la consolidación heterotópica a nivel del acetábulo. Algunas publicaciones marcan factores importantes de riesgo de hasta más del 19 y del 25%, como en el caso de esta literatura. Otras más hablan de una incidencia que puede ir hasta el 5% y algunas otras hasta del 7%, sobre todo en una artroplastía común y normal. En el uso de equipo de osteosíntesis, el factor de riesgo está inmerso, como podemos ver en esta imagen del centro. En ocasiones, una vez resuelta la fractura de acetábulo, el uso de la artroplastía en estos mismos pacientes aumenta el riesgo. Algunas publicaciones como estas que observamos hablan del riesgo por la osteotomía, el corte del hueso y por supuesto posteriormente con el uso de los clavillos de Kirchner al fijar la lesión. Principalmente las lesiones que se observan es abordajes posteriores, la posición de la rodilla, una posición prolongada en la cirugía, la intensidad y la fuerza del uso de los separadores principalmente, la perforación, la colocación de tornillos y la compresión y tracción.
Tenemos que recordar el punto anatómico del nervio ciático como en esta imagen que viene de L4 hasta S3 y poder reconocer la inervación que éste tiene a nivel distal, el trayecto desde su emergencia en las raíces hasta su distribución a nivel del muslo y de la rodilla, y saber también la distribución del ciático poplito externo a nivel de la pierna. La presentación clínica es algo característico que conocemos, una marcha en este PASH, falta de una dorsiflexión en los pacientes, como podemos ver en esta imagen, un apoyo principal de la barra externa. Algunos pacientes tienen que elevar más la rodilla para evitar el arrastre del pie sobre el calzado, sobre el piso, con su calzado, y también la limitación para la extensión de los dedos y del hallux. ¿Qué hay que entender del nervio? Sobre todo la fisiopatología, y saber que esto nos llevará a una interrupción de la conducción nerviosa y una limitación funcional y un daño de todas estas estructuras de las bandas de mielina, y que existen marcadores como la integrina B que nos van observando y nos van guiando dónde es el punto de mayor lesión de la misma. ¿Cuáles son nuestros objetivos fundamentales ante una lesión como esta? Tratar de retornar a ese paciente a una actividad y vida social lo más normal como era posible. ¿Cómo hacemos nosotros? Exploramos al paciente, lo revisamos y entendemos que independientemente del uso de la osteosíntesis necesaria, el paciente tiene dolor, ¿sí? Y que ese dolor va a ser un proceso que nos puede ayudar en la recuperación o nos puede empeorar la situación misma. Y el dolor va a ser reflejado en ese punto. Es por ello que tenemos que estar investigando y buscando cuántos pacientes, cuáles pacientes, qué características llegaron a tener para poder entender más allá la lesión. Existen auxiliares diagnósticos, por supuesto, como el estudio de conducción nerviosa, como una herramienta útil que nos hablará de las latencias prolongadas, la velocidad disminuida, sobre todo la pérdida del número de unidades motoras. Otros más, como el ultrasonido, nos habla de imágenes que pueden ser de un neuroma o de tumores que pueden estar afectando. Imágenes también, el uso de la resonancia magnética nos da imágenes muy bellas, sobre todo en el trayecto y la conformación del mismo, y una variante de la misma, una neurografía que nos puede incluso pintar el trayecto del mismo nervio. Una vez teniendo todas las herramientas necesarias clínicas, ¿sí?, y de apoyo de gabinete, podemos entender las posibilidades quirúrgicas que podemos ofrecer al paciente. Y tenemos todo un abanico de oportunidades, solamente necesitamos saber el tiempo de la lesión, el mecanismo, la edad, entre otros factores de riesgo. No olvidar que es necesario el uso del aumento visual y de instrumental microquirúrgico en atención de estas lesiones y comprender muy básicamente el factor tiempo, entender por qué, cuándo tendremos que emplear la cirugía. Siempre tenemos que entrar con un plan A, con un plan B y un plan C, y sobre todo determinar que el tercer mes es el mes ideal para atender estas lesiones. Recordar 1 milímetro por día es el crecimiento a través de la fisiología misma de la regeneración nerviosa, como se ve aquí a través de los filodipios, ¿sí? Y con esto nosotros entender desde el punto de lesión hasta el órgano que queremos, el músculo que queremos regenerar. Veremos rápidamente algunos casos clínicos. Este jugador de americano con una lesión, una luxación traumática de la rodilla, con lesiones severas a nivel de ligamentos, tanto ligamentos cruzados, ¿sí?, con una lesión de nervio ciático. Y como se observa en estos artículos que hablan de malos resultados e incluso de muy poca visión de mejoría de los pacientes, pero hablan de un factor de disciplina también, aun cuando el manejo temprano fue. Y en el caso de nuestro paciente, todo pintaba muy bien, todo iba excelente, pero el paciente inicia su marcha y el apoyo antes de la indicación médica, dejando secuelas importantes. Otro caso de otro jugador de americano, ¿sí?, a diferencia muy disciplinado, en el caso de él podemos ver la marcha en este PASH característica. Se habla a través de este artículo también de una incidencia que puede ir por arriba del 40% en este tipo de lesiones, en las luxaciones, con un bajo nivel de mejoría hasta en el 21% de los pacientes. El resto requeriría un manejo quirúrgico. Tan fue así que en nuestro paciente podemos mostrar una lesión tan severa del nervio ciático que fue reconstruida por más de 18 centímetros de injerto y posterior manejo a nivel distal de transferencias tendinosas. Podemos observar a nuestro paciente 6 meses después del procedimiento quirúrgico y la evolución 10 meses después, que le permite incluso hacer actividades de mayor impacto para el mismo. Otro paciente, un accidente de moto, el lado izquierdo es el afectado.
Podemos ver cómo incluso el paciente tiene limitación para poder deambular, ya que en el otro pie también trae una lesión distinta, pero el pie izquierdo es el que mostraba la afectación. Aquí vemos algunos meses después de la evolución cómo inicia a tener un control de la dorsiflexión y en este caso 10 meses después de la cirugía, él llega a tener un control del movimiento claro. Y aquí vemos la evolución, pie izquierdo, ¿sí? Como ya tiene él una dorsiflexión controlada. Otro caso, otro compañero médico, jugador de fútbol, soccer, podemos ver la imagen del lado izquierdo, un estepage característico, marcha en la barra externa, una avulsión del nervio ciático como se ve en la imagen del centro, una reconstrucción como se ve en la imagen lateral o del lado derecho. Podemos ver reportes que hablan de resultados muy bajos o muy básicos, aún con transferencias tendinosas, ¿sí? Con un nivel de mejoría de hasta el 30%. Sin embargo, consideramos que podemos mejorar ese porcentaje y aquí podemos ver a nuestro paciente la evolución que él tiene algunos meses después, ya con la marcha que ha cambiado. En este caso, este paciente, al estar realizando esta actividad, recibe una embestida por el toro. Podemos ver en la imagen de abajo cómo él tiene esa limitación incluso para caminar y hace un surco dentro de la misma tierra. Veamos ahí la limitación del mismo paciente. Le cuesta trabajo poder hacer la actividad. Se somete a un procedimiento quirúrgico, reconstrucción nerviosa y transferencia tendinosas a nivel distal. Vemos la evolución una semana y 6 meses después. Vemos al paciente un año después del procedimiento ya reintegrado a su actividad física. 2 años después del procedimiento quirúrgico que le permiten hacer actividades de mucho riesgo, pero con una solvencia en una marcha que parece ser muy normal. Hay que entender que existe el daño de los nervios, pero que podemos también mejorarlos y que a partir de la fisiopatología entender que existen factores que cada vez más nos dan un aliento para favorecer estas lesiones, que se siguen utilizando medicamentos como la metformina, que habla de tener un impacto mayor en el crecimiento de la mielina, y algunos otros como el resveratrol, que nos habla incluso de poder estimular la regeneración de las fibras de mielina desde el inicio de su uso. No olvidar que la fisioterapia es básica y la rehabilitación, y ya está bien descrito cuáles son las mejores opciones de rehabilitación que puedan ayudar a estos pacientes. No olvidar que las posibilidades de manejo existen y son diversas, solamente hay que conocerlas. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Vamos a continuar este módulo hablando de una patología que genera muchísimos dolores de cabeza en todos los traumatólogos en el mundo y son los defectos óseos. Vamos a hacer énfasis en el miembro inferior, cómo se van a manejar, cómo se van a tratar. Al final de esa presentación, lo que yo espero es que ustedes estén en capacidad de explicar cómo analizar un defecto óseo del miembro inferior, resumir la secuencia de manejo de los defectos óseos de esta parte del cuerpo y enumerar las ventajas y desventajas de las opciones que están disponibles para manejar esta patología. Antes de pensar en el tratamiento, es muy importante saber que tenemos que definir adecuadamente el defecto óseo al que nos estamos enfrentando. Cuando nosotros nos encontramos frente a un paciente que tiene un defecto óseo, el desafío inicial es básicamente el que se produce en el momento agudo, cuando uno tiene que definir si un paciente se le puede hacer un salvamento de la extremidad o si definitivamente su mejor opción es hacer una amputación por el extenso compromiso de tejidos blandos y el defecto tan grande, por ejemplo. Y aún definiendo la opción o tomando la opción del salvamento, muchas veces los resultados que obtenemos en la parte funcional no son satisfactorios o los pacientes cursan con infecciones o no uniones que son refractarias y al final del ejercicio podemos terminar requiriendo una amputación para este paciente en quien intentamos hacer un salvamento. Los defectos óseos en el miembro inferior se producen básicamente en dos momentos. Uno es el momento del accidente y el otro es el momento en el que hacemos la cirugía, el debridamiento, porque nos podemos encontrar con fragmentos óseos y segmentos óseos que están desvitalizados y que se deben retirar y se genera el defecto en la extremidad del paciente. Esta es una publicación de este año de la OTA en la que se llama la atención en que definitivamente no hay un consenso ni una guía específica para poder manejar los defectos óseos porque juegan muchos factores individuales del paciente o de la misma lesión, entonces es muy difícil poder establecer un algoritmo que funcione para todas las personas y que se pueda aplicar para todos los tipos de defectos.
Llaman de todas formas la atención a que los defectos óseos por fracturas abiertas representan menos del 1% de las complicaciones de todas las fracturas y que se presenta hasta en el 12% de las fracturas abiertas en general. En el miembro inferior, el hueso que predominantemente tiene un defecto óseo es la tibia, probablemente porque su cobertura de tejidos blandos y muscular pues no es tan adecuada y en menor proporción se producen defectos óseos en el fémur. ¿Cómo hago yo la aproximación? ¿Cómo evalúo yo ese defecto óseo? Entonces tengo que comenzar revisando los tejidos blandos. Hay que mirar si el paciente tiene una lesión muy extensa de tejidos blandos, si es una extremidad severamente traumatizada o si es un paciente que lleva algunos meses con la patología. Hay que revisar las cicatrices y el estado en general de la cobertura de tejidos blandos en la zona donde está el defecto. Es muy importante definir si el paciente está cursando con una infección o si tuvo un antecedente de infección, porque todos estos factores que les estoy mencionando influyen en la toma de decisión de cuál opción se va a utilizar para manejar el paciente. ¿Cuál es el estado de las articulaciones adyacentes? ¿Cuál es la función de esa extremidad? Si yo tengo contracturas en las articulaciones cercanas al defecto, hay que definir si son contracturas fijas, contracturas flexibles y cómo está la función neurológica de la extremidad. El estado vascular, por supuesto, también es muy importante tanto en las fases agudas como en las fases un poco más tardías del manejo de un defecto óseo. Yo tengo que ser consciente de qué equipos tengo disponibles en mi hospital para saber qué le puedo ofrecer a ese paciente que tiene la patología, cuáles son las condiciones generales del paciente, qué comorbilidades tiene que puedan afectar los desenlaces de la técnica que yo vaya a escoger y por supuesto los recursos psicosociales que tenga ese paciente son fundamentales para poder escoger la técnica. Hay algunas técnicas que requieren que el paciente sea capaz de tener un entendimiento moderadamente bueno o que requieren que el paciente tenga ciertas condiciones logísticas para poder hacer los seguimientos de la técnica que se haya escogido. Esta es una encuesta que se hizo en el 2014 entre casi 400 ortopedistas respecto de cuál era su manejo de los defectos óseos en términos generales y se encontró que no hay un consenso ni en el momento de la colocación del injerto, ni en la fuente de donde se obtiene, ni en el tipo de injerto que se va a utilizar. En lo único que sí se encontró algo de consenso es en la utilización de cemento con antibiótico en las zonas en donde hay un defecto óseo para poder llenar el espacio muerto que produce este. Entonces, si vamos a hablar de todos estos factores que hay que tener en mente antes de escoger la técnica, también tenemos que tener muy clara la descripción del defecto como tal, y uno en la descripción del defecto habla de dos cosas, de la localización y del tamaño. En la localización uno tiene que definir muy claramente si es un defecto diafisiario, metafisiario o articular, y en el tamaño uno debe hablar de la extensión longitudinal del defecto, pero uno también debe tener dentro de los parámetros hablar de la extensión circunferencial del injerto. ¿Por qué es tan importante el tamaño del defecto? Porque obviamente hay unos defectos que se llaman los defectos óseos críticos, que son los defectos que definen que el paciente va a requerir una cirugía adicional para poder compensar ese defecto que se está generando. La dificultad es que esa definición de defecto crítico no está estandarizada en la literatura. Hay una definición que dice que un defecto crítico es aquel que involucra 2 a 2.5 veces el diámetro del hueso, pero hay algunas otras definiciones que hablan de que un defecto crítico es un defecto que tiene más de 1 centímetro de longitud y que compromete más del 50% de pérdida de la circunferencia. Hay algunas iniciativas para tratar de definir esto un poco más objetivamente. Este es un índice publicado en el 2016 en el que se revisa el tamaño del defecto en las 4 corticales del hueso y posteriormente se promedian y de ese promedio, si el valor que nos da es menor de 25 milímetros, el paciente tiene una posibilidad de unión del 54%, pero si el paciente tiene en ese valor más de 25 milímetros, la posibilidad de porcentaje de unión es del 0%. Entonces, probablemente en ese paciente del 0%, uno de entrada tiene que tener en mente que va a requerir una segunda cirugía y debe ir pensando cuál es la técnica que va a utilizar. El manejo del defecto óseo en términos generales se hace primero haciendo la irrigación y el desbridamiento de la extremidad, segundo proveyendo una estabilidad con fijación externa o una fijación definitiva dependiendo del tipo de lesión que tenga el paciente y dependiendo de si hay o no signos de infección. Los defectos óseos o las zonas en las que está el defecto habitualmente se manejan con cementos con antibiótico para poder compensar ese espacio muerto.
Eso se puede hacer con un bloque de cemento con antibiótico, con perlas de cemento con antibiótico, y hay que hacer la cobertura de los tejidos blandos para poder, como parte del proceso de reconstrucción de la extremidad y como parte del proceso de estabilización de la extremidad. Es muy importante optimizar el paciente. Hablábamos previamente de la importancia de tener en cuenta las comorbilidades, y cuando uno va a hacer algún tipo de cirugía reconstructiva de manejo de defectos óseos, el paciente, si es fumador, es muy importante que deje de fumar, que controle la glicemia, que esté en condiciones nutricionales óptimas, hacer control de enfermedades metabólicas y endocrinas. Y en los últimos años se habla mucho de la importancia de definir para disminuir la posibilidad de no uniones si el paciente tiene déficit de vitamina D que requiere ser compensado. En las siguientes diapositivas lo que les voy a mostrar son las técnicas en general que tenemos disponibles para manejar los defectos óseos y en qué momentos se utilizan. Son técnicas extraídas de estos 3 artículos que hablan específicamente del manejo de estas pérdidas óseas en el miembro inferior. El injerto autólogo, que es el que tiene el paciente, tiene las ventajas biológicas que ya todos conocemos de osteoconducción y osteoinducción, y que en general se utiliza para defectos menores de 5 centímetros. La técnica de la membrana inducida, que es una técnica también que ha tenido mucha aceptación en los últimos años, que se utiliza para defectos mayores de 5 centímetros. Se utiliza un espaciador con cemento alrededor del cual se forma una membrana que provee de factores de crecimiento y tiene otra ventaja, y es que aísla el autoinjerto que uno después coloque en esa zona. Sirve para manejar defectos grandes y tiene la dificultad de que puede requerir grandes cantidades de injerto autólogo y no siempre lo vamos a tener disponible. La osteogénesis por distracción, que también sirve para manejar grandes defectos, tiene la dificultad del tiempo con el que el paciente, que va a estar con el paciente el fijador. Los transportes bifocales pueden disminuir esa cantidad de tiempo o hacerlo sobre un clavo intramedular. Los acortamientos agudos, que también son una opción que se utiliza con los fijadores externos, permiten el cierre de tejidos blandos, pero hay que tener mucho cuidado con el paquete vascular y que no se vaya a colapsar cuando hacemos acortamientos por encima de los 3 centímetros. El peroneo vascularizado, que también ha sido muy utilizado en los últimos años, en términos generales se usa para defectos mayores de 10 centímetros, tiene el problema de la morbilidad en el sitio donante y la consolidación se ha visto que es entre los 6 y los 9 meses. El transporte asistido con placa, recuerden que estos clavos para hacer transporte permiten hasta 80 milímetros de alargamiento y se evita la utilización del fijador externo. Hay algunas iniciativas un poco más avanzadas con ingeniería de tejidos en las que se está haciendo reconstrucción capa a capa de los huesos y del cartílago, que son iniciativas de los últimos 2 o 3 años, pero que debemos tener en mente porque probablemente las vamos a tener disponibles en los siguientes años. ¿Qué quiero que se lleven de esta presentación? Que el análisis detallado de un defecto óseo es fundamental para determinar el tratamiento, que según el tamaño del defecto y las condiciones asociadas, cada vez vamos a tener más opciones de manejo disponibles, pero que a pesar de todas esas opciones es muy importante tener la experiencia y el conocimiento de la técnica para poder lograr resultados que sean comparables con los obtenidos en los sitios en donde tienen el mejor estándar de cuidado. Muchas gracias. Tengo algunas preguntas para los panelistas, iniciando con el doctor Quintero. Perdón, con el doctor Quintero. Preguntan que si se reparan lesiones ligamentarias. Algunas preguntas para los panelistas, iniciando con el doctor Quintero. Perdón. Sí. Con el doctor Quintero. Preguntan que si se reparan. La pregunta es que si se reparan lesiones ligamentarias en el mismo acto quirúrgico en el caso de una rodilla flotante con lesión ligamentaria o menisco ligamentaria. De acuerdo a los artículos y lo que está reportado, si hay lesión, sobre todo las lesiones meniscales, las lesiones del colateral lateral y la del colateral medial, son indicativos de reparar casi que inmediatamente, sobre todo en los pacientes con fracturas articulares. La lesión del ligamento cruzado anterior y los ligamentos de cruzado posterior es una lesión que puede esperar, ya que se va a tomar un injerto, ya sea hueso, tendón, hueso o un injerto del semimembranoso,
y no sería indicativo en el periodo de agudo uno hacer esta reparación. Entonces, colateral medial, colateral lateral y lesión meniscal se pueden reparar en el mismo acto quirúrgico, igual que la superficie articular. Y las lesiones del cruzado anterior y cruzado posterior sí serían indicativos de hacerlo en un segundo acto quirúrgico. Okay. Otra de las preguntas que le hacen al doctor Quintero es si no es recomendable la colocación, cuando se usa en una rodilla flotante el tratamiento con clavos intramedulares, si no es recomendable el acceso del clavo femoral anterógrado, o cuál sería la diferencia entre la colocación retrógrada en la rodilla flotante. Se utiliza el clavo anterógrado porque es un único abordaje para los dos huesos, tanto para la tibia como para el fémur. Anteriormente se pensaba de que era proscrito que uno a una articulación de la rodilla le fuera a colocar un clavo retrógrado, pero los estudios mostraron de que eso no presentaba ninguna alteración y que al final del ejercicio no había ninguna complicación con respecto a la colocación de los clavos retrógrados. Solamente en algunos artículos está reportado como una necrosis in vitro de la inserción del ligamento cruzado anterior, pero no hay ninguna contraindicación para uno abordar la rodilla para colocar los dos clavos y es mucho más fácil que tener que voltear el paciente o montarlo en una mesa después para hacer un clavo anterógrado. Ok, otra pregunta para las doctoras Claudia y la doctora Frida. Mencionan que hay en la actualidad alguna controversia sobre la clasificación de MES y preguntan así literalmente que si es válida todavía o está vigente. Sí, buenas tardes. Efectivamente hay muchos índices predictivos para poder hacer la amputación, para la lesión de la toma de amputaciones. El MES sigue siendo hoy por hoy una de las más utilizadas porque por su facilidad, por su conocimiento. Actualmente se refiere que el NISA es el mejor, pero obtiene algunas situaciones. ¿Cuál es el problema en cuanto utilizamos los índices predictivos? Nos ayudan para una toma de decisión y defendernos ante un evento médico-legal. Lo que sí es que no nos van a predecir una extremidad completamente funcional, que eso es lo que queremos predecir y que realmente hasta ahorita no hay un índice predictivo que nos ayude. El MES hoy por hoy sigue siendo uno de los más utilizados y en el que podemos tener una decisión más homogénea y médico-legal. Lo que sí es que no nos van a predecir Para el doctor Leonardo, preguntan en la lesión del nervio ciático, ¿hasta cuánto tiempo máximo se puede esperar para intentar una reparación o un tratamiento quirúrgico? Si hay un tiempo máximo. Sí, muchas gracias, doctor. Lo ideal, según la literatura, es, como es un nervio muy largo y es la extremidad, por supuesto, más larga del cuerpo, lo ideal es esperar no más allá de 3 meses. Con ello vamos a dar la oportunidad de que el paciente pueda tener un pronóstico más favorable. Ok, y en cuanto a los defectos óseos, también preguntan si hay un límite en la longitud del defecto para el tratamiento quirúrgico. Pues ahí es muy importante considerar lo que les mencionaba en la última diapositiva de la presentación. O sea, reportes en la literatura hay de técnicas de Masquelet, por ejemplo, para transportar 18 o 20 centímetros o transportes óseos para hacer compensación de efectos tan grandes. Uno tiene que ver realmente si uno tiene la experiencia de hacer reproducible esas cantidad de centímetros que puede de pronto hacer una persona que tenga mucha experiencia o que esté publicando en la literatura. Entonces, pues límites numéricos no hay porque depende de muchos factores, como les decía, de factores del paciente, de si está o no está infectado, de cuáles son mis recursos, de cuál es mi experiencia, de si en mis manos realmente yo soy capaz de hacer un Masquelet de 18 centímetros como está reportado en la literatura. Entonces, es un conjunto de cosas.
También otra pregunta que al parecer no se entendió en la ponencia del doctor Leonardo es ¿a qué se refiere por 1 milímetro de crecimiento por día? Bien, cuando hablamos de una lesión nerviosa, la regeneración del mismo en cualquier parte del cuerpo, un nervio regenera 1 milímetro por día en condiciones sanas. En los niños llega a ser hasta de 2 milímetros por día, como el crecimiento óseo, igual. ¿Perdón? Sí, digo que es 1 milímetro por día el crecimiento nervioso o la regeneración nerviosa. Entonces, con base en esto, podemos pronosticar cuándo el paciente, una vez realizada la cirugía o el músculo que queremos reinervar, en qué tiempo aproximado se va a lograr hacer, de acuerdo a la regeneración nerviosa. Déjame ver. También preguntan sobre el manejo de la nueva tecnología asistida, si tiene cabida en este tipo de lesiones que cada quien habló en su módulo. Primero las damas. Pero no entiendo la pregunta. ¿Qué quieren decir? No entiendo la pregunta. ¿Qué es tecnología asistida? El uso de la robótica, la planificación a través pues sí, de tecnología a base de computación, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en el caso de los defectos óseos, les mencioné también en la conferencia que hay algunas iniciativas con ingeniería de tejidos para lograr reproducir por capas el hueso y el cartílago y ser capaces de producir la cantidad de tejido en la que el paciente tenga un defecto. Entonces, en el caso de los defectos, pues eso podría ser un ejemplo, la ingeniería de tejidos para poder lograr la compensación de los defectos. Perfecto. La otra es, por ejemplo, en defectos óseos de pelvis o acetabulares o algo, cuando uno va a hacer revisiones o reemplazos, pues lo que estamos haciendo ahora, que los custom made, que son hechos sobre medida y sobre el tántalo, que es algo que nos ha ayudado mucho para este tipo de cirugía donde hay tanta pérdida ósea. Entonces, hacer los custom made a partir del tántalo, eso nos ha ayudado muchísimo en estos defectos óseos. Perfecto. También probablemente se referían al uso de la robótica. Ya analizando la pregunta, al uso de la robótica, no sé si habrá alguna experiencia o que conozcan algún tipo de estudio que esté vigente ahorita prácticamente para sustitución de las pérdidas, por ejemplo, en amputaciones, o no sé, inclusive si en defectos óseos se pudiera sustituir ese defecto con alguna técnica o algún implante robótico que conozcan o que hayan analizado en la bibliografía. No, por ejemplo, hay algunos... Claro. Dale. Hay algunos software que están utilizando para hacer, para poder calcular cómo hacer las aumentaciones, por ejemplo. Dónde se va a colocar el cemento en las aumentaciones. Entonces, no con las técnicas de estándar que conocemos, sino que con imágenes propias del paciente y con un software se define dónde están los sitios donde hay la mayor cantidad de defectos para que requieran hacer la aumentación, y se hace pues una técnica que es mucho más personalizada a las necesidades del. Sí, probablemente yo lo que estaba pensando es que se estaban refiriendo a la aplicación MOWA que yo les comentaba. Esta aplicación lo único que nos permite, igual que otras aplicaciones, es que yo tomo la foto de mi defecto, bueno, de mi área cruenta, yo la delimito, la marco, y esa delimitación me va a decir cuánto porcentaje tengo de necrosis, de fibrina, de material vivo. Yo puedo debridar y volver a tomar otra foto, y esa foto a mí me va a permitir que, bueno, el software obviamente me va a decir
que efectivamente yo ya no dejé o dejé parte de tejido necrótico. En esto sí nos puede ayudar mucho y hay también unos aparatos que también nos van a ayudar en unidades formadoras de colonias, te van a captar más o menos cuánta carga tienes y entonces esto te ayuda en la toma de decisiones, pero transoperatoria. O sea, nosotros seguimos actuando como cirujanos, haciendo nuestra cirugía con el bisturí, con las cucharillas, con todo, pero esto es una herramienta que nos ayuda a poder visualizar, a poder tomar decisión de si sigo desbridando o si ya hice un desbridamiento completo, además de que yo puedo utilizar las lupas. Yo creo que a eso se refería, básicamente. Vamos con el caso, creo, ¿no? Vamos con el caso porque ya quedan 5 minutos. 3 minutos. Sí. Adelante. Entonces voy a compartir pantalla. Pucha madre, ahora cómo le hago yo aquí, compartir. ¿Están viendo la pantalla? No. 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 Entonces, ¿aquí cómo hago? A ver, archivos. Verde, en el botón verde, doctor, que está al centro, ahí dice compartir pantalla. Para eso ya tengo que tener abierta la... Pero... Ahí ya está, ahora sí ya. ¿Ahora ya? Bueno, ¿ahí se lo están viendo? Sí. Sí, adelante. Entonces, voy a presentar este caso, antes de presentar el caso que tenía preparado, porque este es un paciente que vimos este fin de semana en el hospital donde yo trabajo. Me llamó el jefe de urgencias y me dice: doctor, nos acaba de llegar un paciente remitido que tiene una fractura, una rodilla flotante. Hace 3 días lo tenían en un hospital y lo remiten porque tiene saturación de oxígeno de 78. Yo fui a ver el paciente y efectivamente llevaba 3 días en un sitio de hospitalización y, como ustedes pueden ver allí, estaba inmovilizado con una férula y ya tenía 78 de saturación de oxígeno. Le hicieron un TAC de tórax y ya tenía algunos cambios. Entonces, este paciente lo pasamos inmediatamente a cirugía. Aquí están las radiografías y le colocamos el respectivo fijador externo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque sucede y mucho en algunos hospitales nuestros que dejan el paciente allí porque dicen: no, es una simple fractura de tibia y una simple fractura de fémur. Esperemos a que llegue el material de osteosíntesis. Ya le hicimos la solicitud a la compañía de seguros, pero resulta que al tercer día el paciente se les comienza a deteriorar porque hace un embolismo graso y no tienen la precaución ni siquiera de colocar, si se va a demorar el procedimiento quirúrgico, probablemente de colocar un fijador externo. Entonces esto es muy común. Yo pienso que una rodilla flotante, una fractura de fémur y de tibia, no la debe de considerar como una simple fractura de fémur y de tibia, sino que debe ponerle muchísimo más atención porque nos puede progresar a muchas complicaciones. Esta fue la que le estábamos colocando ya, terminando de colocar el fijador al paciente, y esta mañana lo fui a revisar. Están cuidados intensivos intermedios y ya está el paciente en mejores condiciones y probablemente el lunes o el martes ya le hacemos la osteosíntesis definitiva. El caso a presentar es un paciente masculino de 28 años de edad, accidente automovilístico tipo volcamiento, sin cinturón de seguridad. Una persona falleció en el mismo accidente de tránsito y al ingreso tenía un trauma craneoencefálico sin hematomas ni lesiones hemorrágicas, con un Glasgow de 15/15. El paciente llegó consciente con una frecuencia cardíaca 98, respiratoria de 26, tensión arterial de 140/75 y una saturación de oxígeno de 96. Y afortunadamente en nuestra institución disponemos de los implantes para realizar un procedimiento definitivo. Estas son las radiografías de los pacientes con una fractura de tibia, una fractura de fémur segmentaria, que se vuelve más complejo para hacer el procedimiento quirúrgico, sobre todo por la parte de la reducción. ¿Y cómo clasificamos este paciente? Lo clasificamos como una tipo 1 porque es la que denominamos la verdadera rodilla flotante, porque es una fractura diafisiaria del fémur y una fractura diafisiaria de la tibia. Entonces esta es la clasificación, que es una fractura segmentaria. Por tiempo tenemos que cerrar, doctor Quintero. Ya les muestro entonces el caso. Le colocó un clavo retrógrado en el paciente. Esta es la manera como se debe colocar el clavo retrógrado. Mirar la imagen por donde
debe de introducirse el clavo. Aquí está la imagen. Estas son las maneras. Utilizamos 2 joysticks para hacer la reducción de la fractura y sobre todo para que el hueso segmentario no nos vaya a rotar en el momento del fresado. Y colocamos 2 clavos retrógrados, un clavo retrógrado a fémur y el anterógrado a tibia. Y esta es la evolución del paciente y esta es la consolidación del paciente 6 meses después del procedimiento quirúrgico. Aquí está ya con una buena alineación, no hay ningún acortamiento. Y para llevar a caso es que las rodillas infletantes son un buen caso para clavos retrógrados y utilizar todos los métodos posibles para lograr una buena reducción y sobre todo manejar estos pacientes con mucho cuidado y no como una simple fractura de fémur y de tibia. Gracias.